Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias siempre por el honor de su atención. Esta es la opinión de Roberto Payano que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana que produce y dirige el locutor de la República Dominicana, Jorge Crespo. Tenía pendiente, entre tantas cosas pendientes, tenía presente una felicitación por el cumpleaños a un hermano. El pasado mes de enero, hace mucho, bueno, lo estoy felicitando todavía, siempre se lo merece. El pasado mes de enero, el día 6, cumplió años un hermano puertorriqueño, un hermano en Puerto Rico, sobre todo en el sueño del Puerto Rico libre e independiente. Don Oscar López Rivera cumplió 81 años de vida en enero próximo pasado. Felicidades, que siga cumpliendo muchos más en salud. Don Oscar López Rivera es un hermano de Puerto Rico que cumplió larga condena por defender la idea de la libertad, de la independencia de Puerto Rico. Puerto Rico y Estados Unidos tienen unas paradojas un poco curiosas. Don Oscar López Rivera cumplió larga condena por defender la independencia de Puerto Rico. El señor Donald Trump, que instigó el asalto al Congreso de los Estados Unidos hace 4 años, por un simple problemita que él no tenía autoridad como presidente en ese entonces, que también era. No tenía autoridad para resolverlo él, y mucho menos constituyéndose en turba. El entonces presidente instiga el asalto al Congreso de los Estados Unidos para decir que él ganó las elecciones y no el señor Biden en ese momento. No tengo que inmiscuirme en problemas de ellos, ganara cual ganara, hiciéranse fraude a cualquiera, porque entre ellos sí pueden resolver sus problemas entre ellos. Esos son asuntos internos de ese país. Los otros países son los que no pueden resolver ellos sus asuntos internos. No. Los otros países sí tienen ellos derecho a ir a entrometerse, pero en los de ellos no, los de ellos esos son asuntos internos. Entonces no hay problema, no me estoy entrometiendo en eso. Estoy diciendo que en ese asalto al Congreso de hace 4 años y algunos meses en los Estados Unidos, por un problema de conflictos electorales, hubo policías y militares estadounidenses de baja, para no usar malas palabras por aquí, de baja. Y nadie, ni el que los mandó ni nadie pagó por eso. Algunos que estaban pagando pequeñas penas, porque la justicia estadounidense es así, es muy buena y muy rígida, con quien le coge, como toda la justicia burguesa de todos los países, con quien le coge. Algunos que estaban pagando algunas pequeñas penas por ese hecho han sido perdonados cuando Donald Trump volvió al poder. Oliver North, el coronel Oliver North, busque los crímenes graves que cometió en el gobierno de quien nunca pagó por esos crímenes. Los asesinos del presidente en ejercicio, John F. Kennedy, nunca pagaron por esos crímenes.
por ese crimen. Ni se va a saber, porque esa política de desclasificación es muy bonita para ellos. Ni se va a saber bien todo lo que pasó con Kennedy hasta de aquí a 100 años. Bueno, ninguna de esa gente pagaron esos crímenes, pero mi hermano Oscar López Rivera sí pagó mucho por su idea de que Puerto Rico debe ser libre. Aprovecho la ocasión, por favor, aquí mismo, para reiterar mi voto, mi deseo del pronto restablecimiento de otra hermana en Puerto Rico, la señora Milagros Rivera, coordinadora de los Amigos de Cuba en Puerto Rico. Doña Milagros ha estado un poco quebrantada y estamos seguros que su fuerza de espíritu y su dedicación al trabajo y a la solidaridad nos la tendrá por mucho tiempo, luego de algunos ejercicios, terapia física para recuperarse, y seguirá cumpliendo su trabajo en la solidaridad con Cuba y con todas las causas justas, nada menos que desde Puerto Rico. Bueno, salud, felicidades, feliz cumpleaños a don Oscar López Rivera y pronta mejoría, salud también a doña Milagros Rivera. Señores, pasando a otro tema, todavía estoy esperando que el señor Noboa, supuesto presidente en ejercicio de el Ecuador, supuesto reelecto en las recientemente celebradas elecciones presidenciales en Ecuador, que en los primeros conteos, casi con la mitad de los centros electorales computados, aparecía con cerca de un 12% por debajo de la candidata progresista, de la candidata que no es entreguista, que no le promete más bases militares a los Estados Unidos. De repente, en un próximo conteo, este señor aparece arriba, con un 17% nuevo. Estoy esperando que alguna gente seria, porque son serias, cumplan con el deber de pedirle a Noboa en Ecuador que enseñe las actas. Estoy esperando que alguna gente seria, porque son serias, lo que pasa es que a veces es con quien le coge, con quien le cae mal, pero que en el caso de las recientes elecciones en Ecuador protesten por los miles y miles de ecuatorianos en el extranjero, pero en este caso registrados en el padrón, a quienes se les prohibió votar en las elecciones del Ecuador. Que protesten por la declaratoria de emergencia nacional por problemas de seguridad que hizo el presidente Noboa en Ecuador en medio de las elecciones. Estoy esperando que mucha gente proteste porque el Noboa le haya quitado la seguridad a la principal candidata de oposición en medio de las votaciones, ¿verdad? Estoy esperando que mucha gente seria proteste porque el tal Noboa, ese supuesto presidente, supuestamente reelecto del Ecuador, en medio del proceso electoral publicara un listado con más de 100 militantes de la oposición a quienes él mandaba a apresar. ¿No lo van a hacer? Pero entonces es porque ese es bonito. Pero hay cosas que descubren el nivel de seriedad de algunos analistas. Estoy esperando que alguna gente decente analice a qué nivel pudo haber ayudado la reelección, real o no, del señor Noboa en Ecuador
presidente de facto, el hecho de que él dijera que estaba dispuesto a pedir la intervención militar de Estados Unidos si alguien hacía desorden. Él no puede enfrentar eso. Y estaba dispuesto a pedirle a la potencia del norte que interviniera en Ecuador. Claro, ese se llama Noboa. Sería bueno saber si usted lo puede criticar. Señores, falleció recientemente el escritor español dominicano. No sé si al final de su vida para él todavía era peruano. Mario Vargas Llosa, premio Nobel y marqués en España. Falleció Mario Vargas Llosa para demostrarnos que los príncipes o la gente con complejo de príncipe también se mueren. Hablaba recientemente de los ecuatorianos que no pudieron votar, aunque tenían derecho registrados en el extranjero. No se les permitió ingresar a sus embajadas a votar en las elecciones presidenciales recientes del Ecuador. En Venezuela se cuentan por miles y miles los ecuatorianos residentes que no pudieron votar. Y a mucha gente no le incumbe. Pero si hubiese sido sobre otro país que estuviésemos hablando, todo el mundo quiere opinar. Ecuador, las recién pasadas elecciones de Ecuador, las próximas elecciones en agosto 2025 de Bolivia, la presidenta golpista del Perú, las elecciones legislativas de Venezuela a final de este mes de mayo en curso, son acontecimientos y países que constituyen pruebas de fuego, inicio para empezar a ver la mano dura del tal Marco Rubio. Marco Rubio, es que hay que decirle, obligado. Empezó robándose las elecciones en Ecuador para poner a su pupilo. En Bolivia están maniobrando para que no se puedan inscribir candidatos alternativos a los traidores que manejan Bolivia. La presidenta del Perú, que dirigió el asesinato de más de 200 peruanos en los 3 días siguientes a su golpe de Estado, le está yendo bien a Marco Rubio. Vamos a ver hasta cuándo. Esos muertos de la Boluarte esa no eran seres humanos. Claro. Por ahora, ¿verdad? Por ahora. El gobierno de Brasil y el gobierno de Colombia retiraron hace algunas semanas sus embajadores en Israel en protesta por el genocidio que dirige el gobierno de Israel en contra de Palestina y la Franja de Gaza. Por cierto, en el caso de Colombia, felicitarlos también porque prohibieron las carreras de toros. Israel disparó, agredió con armas de fuego. Israel disparó contra una comisión de más de 30 diplomáticos de 21 países europeos, americanos, árabes y asiáticos que visitaban la Franja de Gaza para constatar la situación de los derechos humanos en esa zona. En esa comisión de diplomáticos
Estaba, por ejemplo, el director del Programa Mundial de Alimentos. Estaba, por ejemplo, el embajador de la ONU para los asuntos de Palestina. Eran gente que no estaban en plan de guerra, desarmados, no tenían ninguna posibilidad de agredir al ejército israelí invasor en la Franja de Gaza. Están en una misión internacional de esa cosa que se llama ONU y que sabe cuándo apoya, ¿verdad? Cuándo apoya y a quién, para constatar la situación humanitaria en esa zona. A esos 30 o 30 y algo de diplomáticos de países que están fuera de toda sospecha de agresión, al menos contra Israel, que andan cumpliendo un asunto protocolar para allantar, para guardar las apariencias, porque son diplomáticos donde la mayoría son europeos, americanos, árabes, asiáticos, la mayoría, que le tienen miedo a Israel. Y sin embargo, a esos diplomáticos Israel le entró a tiros. Ay, si hubiese sido otro maniático, otro grupo de enfermos, y no el ejército y el gobierno israelí, el que le entra a tiro a ese grupo de embajadores, ¿qué estuviese diciendo la ONU sobre ese país que agredió a ese grupo de embajadores? A Israel le va a ir un poco bien todavía porque en ese grupo hay embajadores de países que no son países, que no tienen vergüenza, que si van a protestar contra esa agresión militar de Israel, les pedirían permiso primero a Estados Unidos. Pero hay esperanza de que eso no se quede ahí. Porque resulta que entre esos embajadores hay algunos de países que sí son países, que sí son naciones, con gobiernos, puestos por su pueblo, encabezados por seres humanos, encabezados por gente, y a los que tal vez en algún momento Israel tenga que responderle. Entre esos países estaban algunos europeos que, imagínese usted, esa gente cuando la guerra de Irak, cuando el cuento de las Torres Gemelas, permitió que sus territorios, la mayoría de ellos, fueran usados como centro de secuestro a supuestos sospechosos de los actos contra las torres, que luego se descubrió que no tenían posibilidades físicas de haber participado en eso. Y esa gente fue secuestrado en esos países de Europa, algunos de esos países, y trasladados a Guantánamo, donde sufrieron lo indecible, porque secuestradores fueron a ese país a buscarlo y gobiernos títeres se lo permitieron sacarlo de ahí. Bueno, ahí está Canadá, que tiene miedo porque Estados Unidos se la quiere anexar, pero ahí está China, que es un país. Ahí está México, no tan grandón y rico como China, pero que es un país con dignidad, con orgullo, y otros. Ojalá que Israel tenga que empezar a sentarse con gente igual o mejor que ellos. Ojalá. En México, entre 23 o 28 candidatos han sido asesinados por bandas paramilitares. A propósito de elecciones departamentales. Ojalá a México se le permita trabajar en paz, sin esas bandas paramilitares, sin esas bandas de narcos
y sin los gobiernos extranjeros que disfrazados apoyan esa inestabilidad contra gobiernos que no les son títeres. ¿Estamos claros? Si usted tiene algún tipo de cercanía con el presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump, no estoy hablando de cualquier ciudadano de los Estados Unidos que incluso puede simpatizar con Donald Trump, porque los pobres Estados Unidos tuvieron en las recientes elecciones presidenciales una situación muy difícil. Dos candidatos que ninguno de los dos eran candidatos. Entonces cualquier cosa que escogieran era terrible. La gente no sabe por qué le gusta más fulano o fulana, o la fulana que sustituyó al fulano cuando ya era tarde. Es un problema de ellos. Los estadounidenses como personas, gente de trabajo, gente que casi no duerme para poder trabajar y guardar algo para un día, no son responsables de la política de su gobierno. Vamos para adelante. Me refiero a los que toman decisiones políticas. Si usted tiene algún acercamiento, alguna posibilidad de darle una idea, de hablarle al presidente de los Estados Unidos, hágale un favor a él, a su país, y dígale que China es un país. No es posible, no se puede pensar que Donald Trump y Estados Unidos le van a imponer un arancel de un 100% de aumento de repente y que China lo va a aceptar como que ve llover y le va a dejar el arancel que los estadounidenses pagan a los productos chinos igual, porque a ellos hay que aceptarles sus maltratos y tú tienes que tener cuidado con ellos. Eso no es posible. Si usted tiene la oportunidad, dígale al presidente Trump que China es un país. Lo que él le haga a China o lo que su gobierno le haga a China, China se lo va a hacer a él y se lo puede hacer. China es un país que ha sido capaz de decirle a Estados Unidos, tú subiste los aranceles, yo no tengo que llamarte, yo te los voy a subir también. No me lo, bueno, ahora han terminado bajándolo mutuamente, pero ¿quién empezó ese pleito? Esa ofensa. ¿Quién la empezó? Bueno, ahí andaba el presidente Trump diciendo que China le había faltado el respeto. Y esas son las cosas que empiezan y usted no sabe dónde terminan con estos locos. Porque China, caballero, alguien debe decírselo al presidente Trump, no es un país como para que tú esperes que ellos te llamen para mendigar y mañana tú decir lo que dijiste de otros 75 presidentes en el mundo, que el mismo Donald Trump dijo, ahí me están llamando y me dicen que están dispuestos a lamerme el trasero si yo le bajo los aranceles. No, eso lo hace gente como tú. China no lo va a hacer. China tuvo el valor de decirte, no te necesitamos. Nunca te hemos necesitado y no vamos a sacrificar nuestra dignidad por un tratado comercial. Hermano, ¿qué falta para que Estados Unidos entienda que hay países en el mundo? Hay países. China no es Haití, que tú derrocas a su presidente y te lo llevas para allá, tú mismo te lo llevas para Estados Unidos. Y a los 3 años tú mismo vienes y lo pones otra vez y le dices, pero el tiempo que duraste derrocado se cuenta como parte de tu periodo. Nada más te traje para que entregue pronto. Pero China tampoco es la República Dominicana. Que un muchachito, un carajito, viene aquí a la República Dominicana y le dice al gobierno, mira,
vine a robarme esos 2 aviones que un enemigo mío tiene aquí reparando. Y el gobierno dominicano le dice, no use esa palabra, tú no viniste a robártelo. Yo te lo entrego formalmente, llévatelo. No, China no es así. Si Venezuela te ha demostrado que no te va a aguantar toda tu vagabundería, si Cuba está ahí, viva. Si Nicaragua está ahí, viva, después de lo que le hicieron en el 2018, para hablar de lo más cerca, tú vas a relajar con China. Ojalá parezca un cercano que le pueda decir eso al presidente Trump. Señoras y señores, muchas gracias siempre. Esta es la opinión de Roberto Payano.